Just ask if everyone is ready to start. Yes, we are. Can the witness hear? Are you getting translations? Well, good morning, ladies and gentlemen, to the third day of our hearing. We've got the respondents' fact witnesses today. We have Mr. Piedra, I think, in the witness seat. Mr. Piedra, you have a witness declaration in front of you. I'd be grateful if you could read that, please. Sí, claro. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Thank you very much. Mr. Alexandrov. Mr. President, Ms. Howard McCandles will conduct the direct examination. Good morning. Buenos días. We're going to pass around some binders, and I'll ask you some questions once those are passed around. Could you please look behind tabs 1 and 2 of the binder in front of you? Sí, correcto. Do you recognize those documents? Sí, son mis declaraciones testimoniales, mis dos declaraciones testimoniales. Are those statements based on your personal knowledge and experience? Correcto. Is there anything you wish to correct in your witness statement? Sí, por favor, en la primera declaración, el segundo pie de página, eso está por el párrafo 17. En la última frase debería leerse: los autores de esta publicación, ahí habría que introducir la palabra no han hecho investigaciones de campo en el Parque Nacional Mayo de las Baulas, y la publicación es conocida en el área por los investigadores que trabajan ahí. Where are you currently working? Yo trabajo en el Parque Nacional Mayo de las Baulas de Guanacaste. In what position? Yo soy el administrador del parque. For how long have you held this position? Este cargo lo tengo desde 1998. Could you please describe your responsibilities as the administrator of the Las Balas National Park? Claro, con mucho gusto. Bueno, tengo personal a cargo. Eso significa que tengo que ordenar sus roles, sus actividades de trabajo. También elaboro los planes de trabajo anuales, fundamentados en el plan de manejo del Parque Nacional. Elaboro también estudios, hago investigaciones dentro del parque. También hacemos asesorías técnicas o criterios técnicos cuando las instituciones así nos lo pidan, ya sean privadas o públicas. Trabajamos en el tema de velar por la conservación de los recursos, velar por la legislación ambiental, específicamente en el Parque Nacional Mayo de las Baulas, entre otras cosas que hacemos. Thank you. Could you please describe your educational background? Sí, correcto. Tengo una licenciatura en biología con énfasis en manejo de recursos naturales y una maestría en ciencias marinas y costeras. What is the current situation of the leatherback sea turtle from the eastern Pacific Ocean? Las baulas del Pacífico tropical oriental en estos momentos se encuentran en peligro crítico de extinción. Eso quiere decir que
Al menos el 90% de su población ha ido desapareciendo. Baulas como tal o esta población es muy importante para Costa Rica y para varios países que contemplan este Pacífico tropical oriental porque esta situación tan crítica requiere tomar acciones inmediatas para recuperar esa situación. Esa categoría de extinción ha sido determinada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también es un tema de análisis muy fuerte en la Convención para la protección y conservación de las tortugas marinas. What are the main threats faced by the leatherback sea turtle in Costa Rica? Las baulas en el Pacífico tropical oriental y en Costa Rica, que es muy generalizado también para toda la situación del Pacífico, tiene varias amenazas, las podríamos dividir casi en dos, en unas que actúan directamente sobre una población y otras que va a actuar en el estado poblacional a futuro. Tenemos las pesquerías, tiene un impacto importante, el saqueo de huevos, el desarrollo costero es fundamental dentro de la franja del Parque Nacional Marino de las Baulas como una afectación o amenaza sumamente importante para el estado futuro de la población. El cambio climático también tiene su impacto fundamental en el futuro de las poblaciones a nivel, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de todas las poblaciones y a nivel global. Principalmente esas, hay otras que se están considerando como el tema de patógenos, pero no tenemos todavía suficiente información al respecto. What is the effect of coastal development on nesting habitat of the leatherback sea turtles? Cuando tenemos un estado tan crítico poblacional y ya hemos identificado que existen amenazas, necesitamos atender esas amenazas. Si no las atendemos inmediatamente, las poblaciones siguen siendo muy vulnerables. Como explicaba anteriormente, el desarrollo tiene un impacto sobre el hábitat de anidación. Y ese impacto no solo lo podemos centrar o referir al tema de luces, también está asociado a la pérdida o la fragmentación de ese hábitat por erosión o pérdida de la cobertura vegetal y afectando a que hayan playas más planas, y al haber playas más planas, definitivamente los nidos pueden ser inundados por las mareas. Entonces, este tipo de cosas tienen un impacto fundamental en el desarrollo embrionario de los individuos. Entonces, el tema de reproducción, cuando tenés una población tan reducida, es fundamental. Y cuando tenés esa población tan reducida, esa reproducción cumple una función sumamente importante porque necesitamos que se produzca la mayor cantidad de tortuguitas posibles para que de alguna manera pueda ir contrarrestando otras amenazas. Entonces, si se ha identificado una amenaza como esa dentro del parque, entonces sí hay que atacarla, porque si no la amenaza ya pasa de ser un riesgo mayor y sería desastroso para el tema de la población de tortugas, específicamente cuando tenés una población tan delicada como la que tenemos ahorita. You mentioned lights. What do artificial lights have? What effect do artificial lights have on development of leatherback sea turtles? Las luces artificiales van a tener efecto de diferentes maneras. Si la luz tiene un impacto directo, lo que vas a provocar es que las tortugas no salgan, y si lograron salir, que se desorienten. Eso es en las adultas. Y en las bebés o en los neonatos, lo que vas a provocar es que en lugar de que encuentren el mar, esa luz brillante va a competir con esa luz natural. Entonces, en lugar de buscar hacia el horizonte o hacia las olas, va a buscar tierra adentro. Y el problema de buscar tierra adentro es que entonces está más expuesta a los depredadores. Y si llega la luz del día, y esto porque la mayoría, el éxito de la emergencia ocurre mayormente cuando las temperaturas están más bajas. Entonces, si esas tortuguitas, en lugar de coger hacia el mar, cogen tierra adentro, entonces van a estar expuestas a depredación y si llega la hora del día, a deshidratación. Entonces va a haber una mortalidad importante afectando a la población. Could you please describe briefly what has been undertaken by Costa Rica in order to protect the leatherback sea turtles in the Eastern Pacific Ocean?
Costa Rica se ha comprometido de diferentes maneras a proteger a las tortugas marinas, específicamente cuando están en peligro de extinción, como el caso de las baulas. Ha firmado un convenio, una convención que se llama la Convención para la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas. Hay varios países, Estados Unidos, México, Costa Rica, han jugado un papel importante en este tema de conservación. Pero a nivel local, Costa Rica juega un papel muy importante porque en 1987, y específicamente para aceptarlo a Playa Grande y posteriormente al Parque Marino Las Baulas, es que en el 87 el Estado costarricense decide crear un refugio de vida silvestre, el refugio de vida silvestre Tamarindo, e incluye Playa Grande. Ya Playa Grande está incluida como área de anidación. Posteriormente, en 1991, por decreto ejecutivo, el mismo Estado costarricense considera que debería ser un parque nacional e incluye entonces esa área como área protegida con esa categoría de manejo aún más estricta. En 1995 crea el Parque Nacional. Entonces se ve una secuencia de Costa Rica siendo mucho más fuerte en el tema de protección. A nivel de Parque Nacional hemos trabajado en el plan de manejo, y sobre eso en diferentes planes de trabajo para atender las diferentes necesidades y atender las diferentes amenazas. What is the main purpose of the Las Balas National Park? El propósito principal originalmente fue proteger a las tortugas marinas, específicamente las baulas y su hábitat de anidación. Sin embargo, cuando usted también va al decreto y a la misma ley, se da cuenta de que también se mencionan otros ecosistemas importantes. Se mencionan los manglares, se mencionan plantas y animales. Entonces, se hace un abordaje muy importante a nivel ecosistémico que atiende el tema de la protección de tortugas marinas de una manera integral. And when was Las Balas National Park created? El Parque Nacional fue creado en 1991 por decreto ejecutivo y en 1995 por ley. According to the 1991 decree, what were the boundaries of the park? I'm sorry, I object to the question if it calls for a legal interpretation. Sorry, and I'm sorry, we're getting both Spanish and English on the same channel here, so. Mr. Kober, could you just repeat what you said? Yes, I object to questions intended to elicit an interpretation of park law or the decree from the witness. He's not been qualified to give that opinion. I'll rephrase my question. In your position as the administrator of the Las Baulas National Park, what was your understanding of the borders of the 1991 decree? Of the borders of the park. De acuerdo al decreto 91, había una franja de 125 metros en playa. Había una zona marina incluida entre dos puntos, Punta Conejos y extremo sur de Playa Langosta. También había una zona protectora. ¿Puede repetir? Disculpe. No le entendí. Okay. Perdón. Había una franja, de acuerdo al decreto ejecutivo, hay una franja de 125 metros en Playa Grande. En el sector Ventanas una zona protectora, un área marina incluida entre Punta Conejos y extremo sur de Playa Langosta. From your perspective as an administrator of the Las Baulas National Park, what was the purpose of the 1995 law? I'm sorry, I'd like some foundation for that question. It's his understanding. What foundation do you need other than the fact that he's a member Well, of the... I don't believe he was the administrator in 1995. Did he have any understanding or basis for believing what the purpose of a 1995? Okay, I'll law rephrase my was? question. When you began in the park in 1998, were you informed about the nature of the 1995 park law? Sí, lo que hablábamos era de la importancia de la protección de las tortugas marinas, específicamente baulas, y el hábitat y la protección del hábitat de anidación.
And was that your understanding as to what the purpose of the 1995 law was? Sí, y mencionaba los límites del parque como tal en ese momento. And what was your understanding as the administrator of And what was your understanding as the administrator of Las Baulas National Park as to what the borders of the park were in 1995 with respect to the 1995 park law? Bueno, que había una franja de 125 metros que discurría por 2 puntos, que playa, el sector de Ventanas, que antes era zona protectora, era parque nacional, y que había un área marina protegida entre Punta Conejos y el extremo sur de Playa Langosta, que se incluyó el Cerro Morro como área terrestre, el cerro detrás de Punta Ventanas, los manglares, Ventanas, Tamarindo con sus esteros y una zona pública, que esa zona pública son los 50 metros de pleamar ordinaria entre 2 puntos, que me refiero a Punta San Francisco y la boca del estero San Francisco. Could you please explain briefly why the 125-meter strip of land along the coastline is required in order to protect the nesting habitat of the sea turtle? En esa franja de 125 metros está incluida el hábitat de anidación. Es un hábitat crítico y eso significa que requiere mantener las condiciones adecuadas para que se dé la reproducción de las tortugas. Pero para mantener ese hábitat crítico necesitamos también tener que esa área de amortiguamiento de 75 metros sirva de una zona de protección ante el crecimiento que se viene dando del desarrollo. Y esa zona de protección va a ayudar en mucho a que las playas no se erosionen y a mantener la cobertura vegetal. Ayuda mucho en el tema del control de las luces directas y las luces que provocan la parte brillosa, pero también ayuda, y principalmente esto, al tema de temperaturas y de mantener temperaturas y el tema de mantener playas más saludables porque no son playas erosionadas. Thank you. I have no further questions. Thank you, Mr. Coper. Thank you, Mr. Piedra. And as you may know, my name is Jeff Coper, and I appear for the claimants in this proceeding. And just to make it clear, we did not call you for cross-examination, but having attended and being present for the tribunal, I have some questions for you. I'm wondering, Mr. Chairman, I think the witness is probably, I wonder if we could move that screen, which is sort of between the witness and I. Thank you. Is that better, Mr. Piedra? Sí, perfecto. A few moments ago, you described the 1995 law, but you did not mention that the 1995 law describes that the protected area proceeds 125 meters towards the sea. ¿A qué se refiere con zona protectora? Perdón. In respect to the boundaries of the park, your answer a few minutes ago in relation to the 1995 law, you did not mention the 1995 law describes the boundary of the park as proceeding seawards from the coordinates. Was that could you That's my please ask a question. question? What was the question? I'd ask him, that's correct, isn't it? Que no mencioné, perdón, que no mencioné qué, de aguas adentro. Yes. Bueno, sí, no lo mencioné, pero nosotros sí consideramos que esos 125 metros discurrían entre 2 puntos, un punto ubicado por Carbón y en el extremo sur de Playa Grande, tierra adentro. Discurría 125 metros desde la playa mar ordinaria. Okay. Okay. And so you were aware that the law specified that the 125 meters went seaward, that the word seaward is in the 1995 law?
Sí, pero cuando analizamos la ley en función de la protección de las tortugas y sus hábitats de anidación, descubrimos que había un error. Y técnicamente había un error. La línea entre los dos puntos no discurría aguas adentro, sino que discurría en tierra. Entonces, para nosotros era fundamental eso. Ahora, un aspecto importante es que ya en el 2003 el ministro de Ambiente y Energía había dicho que esa tierra, que esa línea discurría tierra adentro. Y en el 2004 la Procuraduría emite ese criterio y en el 2005 su dictamen diciendo de que esa franja de 125 metros discurría tierra adentro. Entonces, al final no estábamos tan equivocados técnicamente. Okay. The treatment of the C word expression in the 1995 law has a long legal history, which you must know something about, but I take it you're not a lawyer. No, no soy abogado. Okay. Okay. And when you're speaking about your understanding as the park administrator about the law. Claro, como administrador del parque. And as a matter of the history, did you know that the reference to C word was inserted by the Congress during the debate of the bill? Did you know that at all? Have you ever known that before today? Sí lo sabía, lo supe después, después del 98, 99, por ahí lo supe. Now, let me discuss, and I think this might be an appropriate time. Could we have the binder to the witness, please? Mr. Piedra, I've asked for a binder to be put before you. If you could just put that in front of you, I'll be referring to some of the documents in your cross-examination. Let me change topics and talk about your role in advocating for the turtles. Let me suggest this to you, sir, that you see yourself as a champion of the leatherback turtles. No, ¿por qué? Okay. And I don't mean this in negative. I'll use this different phrase, maybe translated better. You see yourself as a strong advocate for the preservation and restoration of the population of leatherback turtles in the eastern Pacific Ocean. Correcto. And during your career, you have advocated for and been in favor of the expansion of the park. Que estuve a favor de qué, de la ampliación del parque, ¿a qué se refiere específicamente? That you have in your career been in favor of the expansion of the park beyond its legal boundaries to broader boundaries. Si se está refiriendo al proyecto de ley que hubo en algún momento en el 2002, sí recuerdo, al final nosotros no redactamos el documento final y ese es un documento presentado por un privado, en este caso fue por el Centro Científico Tropical, pero nosotros sí participamos en algunas reuniones y dimos nuestra opinión al respecto y me acuerdo perfectamente bien que un tema que interesaba mucho era que el asunto de tortugas marinas no solo se restringiera al área de Playa Grande y Playa Langosta, sino que se pudiera restringir a playas más hacia el norte,
específicamente porque habían unos sitios de anidación sumamente importantes para otra especie de tortuga marina que era la tortuga negra. De manera que la idea era extender, si se podía, tener algún esfuerzo de conservación en esas playas que ya eran públicas. La idea era darle alguna categoría de manejo y las áreas terrestres eran áreas de concesión, es decir, no estaban sujetas a temas de propiedad privada. Recuerdo que hicimos eso. Otros plantearon hacer una ampliación a los 1.000 metros de acuerdo a los límites del parque, pero el ministerio, la posición oficial del ministerio a ese particular fue negativo. As the park administrator, you would like to have as broad a protection of the turtles with respect to the broadest possible park boundaries. Como administrador del parque, y de acuerdo a lo que decía el decreto y a lo que decía la ley 95, esa franja de 75 metros es importante para conservarla y conservar esa área de anidación. Y eso es lo que nos estamos enfocando. Ese es el tema de discusión ahora. El asunto es que para mí es fundamental que esa franja de 125 metros y específicamente los 75 metros sea protegido, por las razones que antes mencioné con respecto a las amenazas. Cuando tenemos una especie tan en drástico decline poblacional y tenés amenazas tan radicales como las que tenemos, que provocan un nivel de vulnerabilidad, y si vos no atacas esa amenaza se va a convertir ya en un problema, entonces debemos actuar. Y nos enfocamos en este momento en lo que le dice la ley 7524. Cualquier otra cosa que aparezca son proyectos, a no ser de que la Asamblea Legislativa lo apruebe, se aplicará a eso. Pero en el tanto eso ocurra, nuestra responsabilidad como administrador y funcionarios del Parque Nacional Mayo de las Bablas es velar por lo que está dentro de los 75 metros y propiciar de alguna manera esa influencia de que el desarrollo que venga sea un desarrollo amigable, un desarrollo de baja densidad, y todos los escritos que están ocurriendo allá y las discusiones van en función de eso. Pero sí quiero enfocarme de que los 75 metros o los 125 metros son fundamentales. As the park administrator, your job is to administer the park that has been defined by the government. Tal como se ha definido por parte del gobierno en la ley de 1995. Now, in the bill that was part of the 2002 project of law, the buffer zone would have been increased to 1,000 meters if that had been approved. That was the proposal. Sí, pero como le expliqué anteriormente, la ley que está aprobada es la 7524. Cualquier propuesta, a no ser de que se haya aprobado por la Asamblea Legislativa, no tiene ninguna relevancia para nosotros. En el caso como administradores y funcionarios públicos, vamos a aplicar lo que dice la ley de 1995. Now, with respect to that proposal, it also proposed a trust to hold funds to promote conservation within the park. Estaba en la propuesta, si mal no recuerdo, la creación de un fideicomiso para buscar los fondos. Pero para buscar los fondos, si mal no recuerdo, el tema operativo y consolidación del parque. And there would have been representatives from the park administration on that trust. No recuerdo los detalles del proyecto de ley, en realidad, y al final es una propuesta que no se aprobó. Entonces, eso fue en el 2002, estamos en 2015, no hay ninguna aprobación de eso. Es decir, no puedo referirme a un tema que no se aprobó por la Asamblea Legislativa. Thank you, Mr. Piedra. Could you turn to tab 2-3 in your binder? Separador 2. 23. Ah.
Correcto. You've commented on this video interview in your witness statement. I just have a couple of questions, and there's a Spanish transcript and an English transcript. You recall this being mentioned in your witness statement? Del video, sí. And will you agree with me that you do not mention the 75-meter area in the interview? Yo lo que veo aquí es un extracto de 6 segundos, 7 segundos, no sé, por ahí, o 10 segundos de un video de 17 minutos, en donde al final del video, 17.29 minutos, por ahí anda, y están extrayendo una frase particular, pero no veo que se mencione que la señora que está hablando y está hablando sobre el video habla de que el Estado va a buscar los fondos para conseguir las tierras, y yo mismo al final menciono el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para comprar las tierras. Yo mismo lo digo ahí. Como funcionario público no puedo atreverme a decir que voy a comprar tierras si no está en una ley, y más en el Parque Nacional. Entonces yo creo que sí, ahí al final hacíamos la descripción en el video, y que ojalá lo puedan ver en algún momento, donde yo personalmente, que de hecho fue uno de los primeros videos que hice, que me entrevistaron, dije eso. In this passage, you don't refer to the 75 meters, correct? Sí, en ese extracto no hago referencia, pero también en ese video se estaba hablando de tortugas marinas y de las tortugas baulas ahí en el parque. Okay. In the passage that later appears, hope is expressed to purchase land. It does not explicitly refer to the 125-meter area, does it? Sí, no hago una referencia explícita de los 125 metros. Could you then, sir, I'd like to turn you to tab 21. And you refer to this in your second witness statement. And if you look at the second page and the third bullet below the text, it says, and I'll read it in English, and then you can have it translated. In the private areas declared as a national park in 1991 and 1995, we would like to promote a voluntary conservation regime instead of resorting to the respective expropriations. Do you see that? Sí, correcto. Okay. And if you turn back to page 1, at the bottom of page 1, the third bullet, do you see it says Las Baulas National Marine Park in Guanacaste shall not include Cerro El Morro and Playa Tamarindo because they are not significant turtle nesting areas, and the willingness of the owner of Cerro El Morro to submit to a private conservation regime. Do you see that reference? Sí, correcto. You will agree that Cerro El Morro represents private lands within the park on your understanding of the park boundaries. Correcto. And Isla Verde also represents land within the park. Sí, correcto. To this day, has Cerro El Morro been expropriated? No, hasta la fecha no. En ese momento no.
Did you have discussions yourself with the owner of Cerro El Moro and his willingness to adhere to a voluntary private conservation regime? No, ese no es mi caso. Okay. Now, let me just suggest this to you, sir. I understand that as of today, there is actually no official government map of the park. Sí hay un mapa que se generó en el 2013 con detalles del límite externo del Parque Nacional y todo el límite. And has that been approved by the government, in your understanding? Ese mapa fue aprobado. Nosotros hicimos una propuesta, se envió al Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque. Ese Consejo Regional lo ve, lo analiza y le da el visto bueno, lo remite al Consejo Nacional de Áreas de Conservación y el Consejo lo analiza y si está de acuerdo, saca el acuerdo de visto bueno y si no lo devuelve. My understanding from the government production in this case is that process is still underway. El proceso que no entiendo. Lo que mandamos fue un plano, un mapa que lo hicimos en el parque y que cumplió ese proceso y que salió como informe de límites del Parque Nacional. Propuesta de límites. Okay. Well, I'll take this up perhaps with another witness, but let me just try one more time. My understanding is that the process of settling and deciding upon an official map by the government has not been completed. Is that not right? Bueno, de la competencia mía nada más hicimos el análisis en un grupo interdisciplinario, se elaboró la propuesta, se cumplió con los pasos correspondientes, Consejo Regional, Consejo Nacional, que ahí están todas las áreas de conservación, se analiza y el Consejo Nacional al final decide si está de acuerdo con el proceso o no está de acuerdo con lo que se plantea ahí. Okay, that's helpful, sir. And from your perspective, your work was finished in 2013, is it? El informe lo presentamos en el 2013. Were you familiar, Mr. Piedra, with various bills to obtain an interpretation of the 1995 law which failed before Congress? Sí, correcto. And some of those bills were, one of those bills at least, was to make it clear that it went inland? ¿Me puede referir a en cuáles? If you go to, I'll try. If you go to tab 11, and if you turn, sir, to the last page, por tierra, the bottom of the resolution. Sí, correcto. That's landward. Sí. Sorry, Mr. Coper, just for our benefit, I'm not quite sure that we're following what you're referring to. This It's is tab 11, the It's last page. a Spanish language text only. Yes. Page 7. No, it's page 6 of 7. Right. So
Yes. Could you just identify what you Yeah, are the just last line of last two lines of text, Mr. Chairman, I'm sorry. Thank you very much. Potera uno. And Mr. Piedra, tab 12, please, sir. ¿Correcto? Page 4 of 4, please. And at the end of that article, proposed article, aguas adentro, ¿Correcto? that's seaward, and that's seaward. ¿Correcto? And you'll agree both of those bills failed, as far as you know. A mi entender, sí, correcto, ninguno de los dos fue aprobado. Pero recuerdo, si me permite, recuerdo una revisión general, espero que la memoria no se equivoque. Uno de en los dictámenes finales de esos dos, al menos de uno, hablaba de que ya la Procuraduría había dado su interpretación al respecto y su criterio con respecto a esos dos particulares, a ese particular de aguas adentro. Y eso fue en el 2005 con su dictamen. Para efectos nuestros, como Poder Ejecutivo, ese es de acatamiento obligatorio y para nosotros seguíamos lo que dice la Procuraduría en su momento. Now, let me change topics to the turtles. And Mr. Piedra, in your evidence that just to be clear, you talked about the risk of fisheries, and that's the risk of adults being killed as part of an ocean fishery. Claro, la pesca es una amenaza importantísima en el estado de las poblaciones. And to be clear, the leatherback turtle population as a species is worldwide. Sí, tiene una distribución muy amplia a nivel mundial. And when you speak of the Eastern Pacific population, that's a subpopulation of the worldwide species. Correcto, todas las poblaciones se dividen en subpoblaciones y la del Pacífico tropical oriental es una de esas 7 poblaciones. Now, with respect to the catastrophic decline in leatherback turtle populations, that occurred in Costa Rica substantially in the years leading up to the creation of the park in 1991. Is that right? Sí, efectivamente hubo un impacto muy fuerte de 2 de sus amenazas y eso tuvo su efecto en el estado poblacional. El primero de ellos, sin duda alguna, las pesquerías, y como le explicaba anteriormente, las amenazas van de acuerdo. Si nos imaginamos el ciclo de vida de las tortugas, nos vamos a dar cuenta que hay amenazas que tienen una particularidad muy específica en algunos de sus estadios. Cuando son adultas, sin duda alguna, al tener pesquerías es un efecto inmediato en el estado de una población. ¿Por qué un efecto inmediato? Porque las tortugas entonces no hay suficientes para que vengan a aniar. Y en el caso particular del Pacífico tropical oriental, el saqueo de huevos ha sido una amenaza fundamental en el estado de las poblaciones. ¿Por qué? Porque al no haber nacimientos o no haber tortuguitas, lógicamente al tener un efecto fuerte de pesquerías, no hay individuos que puedan incorporarse a la población. Entonces tenemos niveles de mortalidad muy altas, niveles de natalidad no suficientes para que se pueda restablecer eso. Pero también existen las otras amenazas que mencionaba al principio. El tema de desarrollo costero es fundamental.
Si tenés una población tan reducida a más de un 90%, definitivamente tenés que proteger y asegurar el éxito reproductivo de la especie. O sea, uno no puede arriesgarse hasta a que no haya ese éxito de nacimientos, porque entonces estaríamos ante una población extinta. With respect to poaching, my understanding of, and perhaps you would turn to Article 2, tab 2 of your book. My question, Mr. Piedra, let me take it one step at a time. This is an article that you co-authored. Correcto. And you carefully point out here that with respect to mortality and loss of turtles in the 19 years that the study covers, that there was very high levels of illegal harvesting in Playa Grande. Correcto. And my understanding is that one of the first steps as park administrator that would have to be done would be to end the poaching. Sí, el objetivo de la creación del Parque Nacional es precisamente para atender las amenazas. And just in terms of timing, Mr. Piedra, by the time the park was created in 1991, a great deal of loss had already occurred to the population of Playa Grande by reason of, among other things, high levels of egg poaching. Sí, como expliqué. Y sí quiero detenerme en esto porque es muy importante, me parece, si estamos hablando de tortugas. Y las amenazas, como expliqué antes, van a tener un efecto determinante. Si son adultas por pesquerías, inmediatamente un decline poblacional, porque no hay individuos que vengan a las playas a poner huevos. Pero si es un saqueo de huevos, es un efecto que va ocurriendo en el mediano y largo plazo. O sea, los efectos los vamos a ver posterior. Y cuando tenés niveles de extracción tan altos antes de la misma creación del parque, ¿verdad? Esos efectos empezamos a verlos ahí porque no había control del saqueo previo a la creación del Parque Nacional o a la creación del refugio mismo. Estoy hablando de antes de 1987. Entonces esa actividad de extracción de huevos antes y que posiblemente dejó en playa un porcentaje determinado que fue lo que logró mantener esa población a futuro, tiene su impacto en un estado poblacional de ahora. Si vemos la gráfica de población, lo que estamos viendo es que en el largo plazo, y esa es una de las ventajas que tiene este programa de monitoreo y que permite determinar y analizar cuáles son las tendencias poblacionales. Cuando tenés datos de tantos años, es interesante cómo uno puede ir viendo y valorando cómo esas tendencias poblacionales van ocurriendo y cómo se van identificando las amenazas. Entonces, como expliqué antes, el impacto, dependiendo de la amenaza, va a ser un impacto inmediato si es adultas y un impacto en el largo plazo cuando son neonatos. Could I ask you to turn to tab 3? This is an article dealing with marine turtle nesting in Santa Rosa Park in Costa Rica. Correcto. Are you familiar with this study? Yo lo había leído, pero ahorita no me acuerdo el detalle de lo que diga. Am I right that Santa Rosa, in respect of the nesting beach, does not have any development next to the nesting beach? No, es un parque nacional, sí, correcto. Okay. And in this study, it's noted that high losses
of leatherback turtle nests were associated with coyotes that live in the national park. Is that your understanding? Sí, es una predación natural, normal de un estado de la población. And is it your understanding there has been, as reported in this report, a decline of nesting leatherback turtles up to the 99 season as well? Sí, sí ha habido como les explicamos, esa población pertenece al Pacífico tropical oriental y sí hay una disminución de la población. Pero aquí quiero detallar otra cosa que me parece fundamental y clave en esto, y es la fidelidad que mantienen las tortugas a un sitio determinado. Nosotros consideramos que el 50% del total de la población del Pacífico tropical oriental está anidando en el Parque Marino Las Baulas. Eso quiere decir que entre un 80 y un 85% por ahí ronda, Baulas mantiene la población del Pacífico costarricense. ¿Qué quiere decir eso? Que en un periodo de anidación normal que va de octubre a marzo, en una temporada determinada, vamos a encontrar tortugas en Ostional, vamos a encontrar tortugas baulas en Camaronal, vamos a encontrar tortugas baulas en Naranjo, vamos a encontrar tortugas baulas hasta 12 kilómetros al norte del Parque Nacional. Pero muy importante es que determinar de que a partir de que se inició este programa de monitoreo, todas las tortugas son marcadas con microchips. Y es así como nosotros podemos determinar cuando una tortuga regresa o retorna a la misma playa. Entonces tenemos una frecuencia de anidación de 9, de 7, 6 oportunidades en una temporada por una misma tortuga en periodos de 9 días. Curiosamente la tortuga se va y regresa a los 9 días. Se va y regresa a los 9 días. Posteriormente se va para sus aguas en una ruta de migración a aguas internacionales de Chile y Perú. Eso ha logrado determinar que entonces en 6 kilómetros de playa se mantiene esa población. Si lo comparamos con la otra población que es la de México, dentro del marco del Pacífico tropical oriental, las otras tortugas, estas tortugas que anidan también en México tenemos kilómetros de playa monitoreadas y con números muy, muy parecidos a los nuestros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Baulas o las baulas en sí están concentrando su anidación mayormente en el Parque Nacional Mayor de las Baulas, en esos 6 kilómetros. Y eso lo dice la investigación, lo dicen los datos, no lo digo yo, no lo dice Rodney Piedra, lo dicen los datos, lo dicen los artículos científicos que están ahí. De manera que el Parque Nacional como tal, y es aquí hacer la referencia a eso, el Estado costarricense decidió en el 91, en 1995, que debíamos de conservar este parque para las tortugas. Y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos desarrollar los esfuerzos correspondientes para asegurar que ante un evento tan catastrófico en el cual nos encontramos en el estado poblacional, garanticemos el éxito reproductivo de la especie. Eso es lo que nosotros necesitamos, proteger esos 125 metros para salvaguardar ese hábitat de anidación, lo necesitamos para no poner en riesgo ese éxito. No podemos ponerlo en riesgo. Los desarrollos vienen, ahí vienen atrás, sí, vienen. Apéguense a las reglamentaciones, hagamos que eso sea bien ambientalmente, pero salvaguardemos estos 75 metros. Es una zona de amortiguamiento, es una zona que permite, ante toda esa presión que viene, poder salvaguardar este sitio. No estamos pidiendo más, nada más, y eso no es para la gente de Costa Rica. Baulas no es un recurso de Costa Rica únicamente. Baulas es un recurso compartido, Baulas es un recurso que compartimos varios países. Nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena en este tema de protección de las playas, y me parece que eso es lo fundamental en el tema de conservación. Y me parece que es clave para lograr de que las baulas puedan recuperarse a futuro. One last question or area of questioning, Mr. Piedra. You've spoken several times now of the 75 meters being a buffer zone. Yo he dicho que los 75 metros son parque nacional, de acuerdo a la ley,
que a la vez es una zona de amortiguamiento a ese hábitat crítico de anidación. Una zona de amortiguamiento para evitar la erosión, para mantener la estabilidad, para mantener la conectividad ecosistémica, para mantener la integridad ecológica y también para el disfrute de todos los ciudadanos, de las personas que viven ahí, de eso que dijeron los señores que estuvieron aquí presentes, de esa belleza escénica. Esa belleza escénica, esa integridad no la podemos degradar. Tenemos que mantenerla, tenemos que mejorarla. Ese es el punto. Y todos vamos a disfrutar de eso. Todos los que vivimos ahí, el que vive colindante con el Parque Nacional va a ser colindante con esa franja de 75 metros. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo para cómo mejorar los impactos, mejorar que no ocurran esos impactos en esa franja de 75 metros y que no ocurran esos impactos en el Parque Nacional, porque al final todos vamos a disfrutar de eso, vamos a disfrutar de las tortugas, vamos a disfrutar de los ecosistemas. Al final estamos hablando también de bienestar humano. Si tenemos un ecosistema saludable, también tenemos comunidades saludables, también tenemos comunidades protegidas con el tema del recurso hídrico. Aquí el asunto es que tenemos que crear conciencia por un más tema despacio, ambiental. disculpe. Perdón. Un poquito Sí, más sorry. despacio. Sí, perdón. Mr. Chairman, I think it's fair to say that the witness answered well beyond the bounds of my question. Mr. Piedra, perhaps I could just ask you, and I'm trying to deal with the buffer zone as a buffer zone. As the park administrator, your concerns about development go far beyond the 125 meters, don't they? Como administrador, mi preocupación fundamental son los 75 metros porque eso es lo que administro. Esa franja de 125 metros. Pero eso no quiere decir que no estemos preocupados por lo que ocurre fuera de esos 125 metros. Porque al final, la protección de las áreas protegidas, va a depender mucho de lo que venga de afuera. Have you spoken of a 500-meter buffer zone in respect of the park? Sí, correcto. Eso fue del primer plan de manejo que se hizo. Se determinó que habían varias áreas de influencia al Parque Nacional, una área de influencia inmediata, que era esa franja de 500 metros. Now, within the buffer zone, however you define it, whether it's 75 meters, 500 meters, or 1,000 meters, one of the principal concerns would be to control lighting, correct? Esa zona de amortiguamiento, dejamos claros que Parque Nacional como tal, los 75 metros, y es una zona de amortiguamiento al hábitat de anidación. Por supuesto que sí, el tema de luces es un asunto que tiene su atención en el parque. With respect to other parks, have you read the literature about managing adjacent development and minimizing interference with nesting through managing the lights of neighboring developments? Have you studied that literature? Sí, claro. So, with respect to your duty as a park administrator, your goal would be to manage as best you could any adjacent development. And I'm suggesting to you the principal concern would be to manage lighting so it did not interfere with nesting activity. Como responsable de la administración del parque es proteger todo el parque en general, proteger esa franja de 75 metros o esa franja de 125 metros y, por supuesto, minimizar el impacto de las amenazas provocadas por el desarrollo. Those are my questions, Mr. Chairman. Sorry, Mr. President. We have no further questions. Mr. Piedra, let me just inquire of my colleagues whether we have any questions. We have questions from Mr. Cantor, and then I'll have some questions as well.
Gracias, Administrador Piedra. Perdón, pero no puedo hablar en español. Entonces, con permiso, I will continue in English. That's okay. Gracias. Thank you for taking the time to testify today. I'm Mark Cantor, one of the arbitrators. Could I ask you please to turn to your first witness statement, paragraph 56. While you turn, I'll be looking at the English translation because my Spanish is so poor. But of course, I understand you may be looking at the Spanish original. In paragraph 56, you describe a strategy relating to priorities for expropriation. Could you describe for me what the function of that strategy is? La estrategia iba en función de poder determinar prioritariamente cómo debería abordarse de acuerdo a un enfoque ecosistémico el tema de las expropiaciones, basado específicamente en el tema de las tortugas marinas. Entonces, por eso se hicieron varias clasificaciones o varias prioridades. La primera de ellas se refiere a todas las áreas abiertas que se encuentran en Playa Grande Sur. ¿Y eso por qué? Porque si viésemos el gráfico de distribución espacial de nidos en playa de históricos, nos damos cuenta que desde toda la playa está dividida en mojones, cada 100 metros. Son 3.6 kilómetros. Entonces, si tomásemos del punto 8 por ahí hacia el sur, es donde se da la mayor distribución de nidos, es donde se concentran los nidos hasta el final de baulas a lo largo de la playa. Entonces, esa fue considerada como prioridad 1. Específicamente también porque ya mantenía una cobertura vegetal importante, esa zona de 75 metros privado se mantenía bien conservada, no había casas, no hay nada de desarrollos, entonces generaba una importante determinación para eso y para mantener que las tortugas vinieran ahí. Después hay una prioridad 2, que esa prioridad 2 se restringe al sector de ventanas, específicamente áreas abiertas, áreas sin casas. Después viene una prioridad, prioridad 2 es el Playa Grande Norte, después prioridad 3 es ventanas, prioridad 4 es Isla Verde, que es la prioridad que está, la propiedad privada que está en Playa Langosta, después el Cerro Morro o los cerros, Cerro Morro y Cerro Ventanas, y por último la prioridad 6 era lo que correspondía a las casas que ya estaban que están dentro del Parque Nacional. When you say priorities in your answer, what activities are prioritized by this list? ¿En función de lo de las expropiaciones o en función biológica o ecológica? I was first thinking of expropriation, but it would be useful as well if you could also describe the biological terms. So if you could address both areas, that would be useful. Bueno, yo principalmente me enfoqué en los temas biológicos. Después esa estrategia se pasa y ya se analizan los temas legales y jurídicos, esas cosas ya que no son mi competencia. Uno de los aspectos fundamentales es lo de la distribución de nidos. Esa distribución se da a lo largo de ese sector, entonces eso significaba que era importante conservar esa franja precisamente para mantener esa ese comportamiento. Pero también tiene que ver con el tema de mantener la cobertura vegetal y para mantener playas menos erosionadas o que no haya erosión, y específicamente para mantener ese sitio bastante protegido, ¿verdad? En vista también de que no habían desarrollos en ese momento, en vista de que no estaba ese impacto o esa amenaza ahí particularmente. Entonces se enfoca mucho en el tema de la integridad ecológica, de mantener el ecosistema tal y como está, en lo de la conectividad que hay ahí importante y en mantener la estabilidad de la playa,
continuar con el tema de conservación, de distribución espacial de nidos. With respect to the expropriation aspects of the strategy, I appreciate you are not a lawyer. In your capacity as administrator, what is your understanding of the impact of this document on the expropriation process? Yo lo que entiendo es que entonces se asumiría el tema de la priorización o expropiación de tierras considerando esas prioridades por sectores, concentrándose en los sectores, primeramente, ir cumpliendo con cada uno de los sectores a lo largo del proceso. Pero ya la parte jurídica de las complicaciones y eso sí, yo no podría manejarlo, ni lo sé. Do you know whether this strategy applied only to properties in the administrative phase of expropriation or also to properties in the judicial phase of expropriation? Sí, ese nivel de detalle ya yo no se lo podría contestar, no lo sé en realidad. Your witness statement describes this as a strategy. Can you explain your understanding of what the idea of a strategy means? Bueno, a mí lo que me pidieron fue hacer las prioridades, la justificación de los sectores, y eso fue precisamente lo que hice, y eso fue lo que mandé. Esa justificación de prioridades fue lo que mandé a la oficina subregional de Nicoya, y ya después ellos fueron los que continuaron con el proceso. Pero mi participación fue hacer el primer borrador, de hecho fue un borrador. Ese borrador se pasó a la oficina y ya después ahí fue afinado y detallado. Pero dentro de lo que hice fue determinar, identificar técnicamente las prioridades de acuerdo a esas situaciones de distribución o temas biológicos más que todo. The documents, which are exhibits R9 and R10, and your witness testimony, appear to suggest that this strategy is applicable to both CNAC and to MINAC, which of course is the parent of CNAC. Is that understanding correct, or am I misunderstanding something? No, sí, correctamente. Yo soy SINAC también. Lo que hice fue hacer las prioridades, se las mando ahí y SINAC continúa con el proceso jurídico. And MINAC? Sí, para explicar es Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tempisque, Parque Nacional Marino Las Babras. I understand. I'm just trying to appreciate the impact of this document. Does the document have an impact only on CNAC, or does it also have an impact on MINAC? Bueno, yo ahí sí no sabría decirle, buscando esa cadena, en la cadena de mando yo soy el más bajo de todos y soy la parte técnica. Entonces hice la parte técnica y ya la demás, ¿no? Sí. Also in paragraph 56, you say the strategy became official in 2012. Did it become public at any point? And if so, when? Sí, ya ese nivel de detalle sí no lo sé. A nosotros nos comunicaron que se había oficializado, pero ya sí, esa parte de comunicación a terceros sí, yo no lo sé, sí se dio. When you say it becomes official, can you help me understand what you mean by the term official? What does that mean? Creo que entiendo que tiene que haber un visto bueno de el ente competente.
Thank you. Gracias. No additional questions. Thank you, Mr. Pedro. I have one or two questions that I'd like to put to you, mostly for clarification. Counsel for the claimant put to you some questions about a map that's in the process of being approved. Do you recall the precise date? I think you mentioned that the map was a 2013 map, but do you recall more precisely the date that you transmitted that map to the ministry? Ese mapa fue en el 2013, eso fue, no tengo el detalle de la fecha en este momento, pero le cuento lo que sucedió. Se formó una comisión por el director de SINAC en ese momento para que analizara el tema de los límites. Nosotros lo analizamos. Específicamente en el tema de dos cerros, que era Cerro Morro y Cerro Ventanas, había que poner una especial atención ahí porque en la ley no se definía el límite externo, no habían coordenadas para eso. Muy diferente a los 125 metros, que ya van 2 puntos, que la Procuraduría ya había dado su criterio, ya había definido que los 125 metros era tierra adentro. Entonces lo que se analizó fue todo el parque completo, ¿verdad? Parte por parte, sección por sección fue analizada y después ese documento se presentó al Consejo al SINAC, perdón. El Consejo Nacional es donde están todas las áreas de conservación y otras instituciones. Ahí se hace una presentación, esa parte sí no la hice yo, la de la presentación y eso, fueron otros compañeros de la oficina y hacen la presentación del documento. El documento lo analizan y al final sale un acuerdo. La fecha del acuerdo en este momento no lo preciso. I understand from your response to counsel for the claimant that map has not been, as we're formally finalized. Is that correct? Bueno, eso es un mapa de límites. Eso es el mapa lo que dice es que va la línea por coordenadas. Eso es lo que dice nada más. Es por efecto de coordenadas, el que mandamos a SINAC. And I understand that. I'm just inquiring whether SINAC has finally signed off on that map. In other words, is that map official? I understood from your response to counsel for the claimant that it is still going through the governmental process. Bueno, ese mapa ese detalle sí no lo sé. Lo que sé fue que nos llegó a nosotros el acuerdo del Consejo Nacional donde se aprobaba ese documento que nosotros enviamos. May I ask, you may not know the answer to this, but do you know whether that map is in the record of this arbitration? No sé. Well, thank you. I'll have an opportunity perhaps to raise that with counsel for the respondent at another point. A second question. You commented just a moment ago in response to a question from Mr. Cantor addressing, as you put it, your place in the command chain. My question to you is, you advise the minister and the ministry on all matters relating to the park, I presume. Is that correct? En realidad, si ellos consultan, si me preguntan, yo doy mi criterio. Would you expect them to consult with you on all matters formally of importance to the park? I mean, for example, before correspondence is issued, before laws are brought forward, would you expect them to consult with you? No. Do you have a liaison, a point of contact in the ministry with whom you deal on such matters? So, for example, if you wanted clarification of an issue of policy, or because the minister has said something publicly, do you have a point of contact in the ministry to whom you speak on a regular basis? No, cuando son cosas, asuntos oficiales, lo que hacemos es tramitarlo a través de la oficina regional del departamento jurídico. Si yo tengo una consulta a algo particular, entonces lo remitimos al departamento jurídico correspondiente. Pero como que, o sea, el ministro decide si consulta a nosotros o no, eso sí no podría.
Mr. Pedro, some of us in this room have experience of dealing with governments, and we understand your answer very, very well. Let me move beyond that to ask you just about the protected zone. Whether we're talking about 50 meters or 125 meters, am I correct in understanding that that is 125 meters or 50 meters from high tide? En realidad son los 125 metros, va desde la pleamar, pero esos 125 metros se dividen en 50 metros de zona pública más 75 metros. Yes, I understand that. I just want to be sure that I understand that the starting point of the 50 meters and then followed by the 75 meters is from high tide. Sí, correcto. I appreciate that you won't know perhaps the precise answer to this, and also I appreciate that it will vary from place to place. But can you give an approximation of how broad the beach is, the white sand part of the beach, before you reach the vegetation? Claro, eso va a depender mucho del sector donde nos ubiquemos. Si es el sector central que está muy conservado, con pendientes bien hechas, estamos hablando de unos 15 a 20 metros más o menos, dependiendo del sector. En el sector norte, por ejemplo, esa área sí se extiende más porque pega directamente con las casas, que es donde tenemos casas inmediatamente, entonces es un área más inundada. Y en el extremo sur, sí esa área se disminuye mucho. Esa área se disminuye mucho en algunos sectores del sur. Entonces es muy variable. En el centro de playa sí es más amplia, 15, 20 metros, y en los extremos va disminuyendo un poco. Pero en el extremo norte, como eliminaron toda la vegetación, esa sí llega hasta pegar con las casas. And I presume as well, but ask for your clarification, that the slope of the beach is going to vary at different places. So at some point it's going to be steeper, and some point it's going to be flatter. Si nos ubicamos en el sur y comparado con el norte, es muy interesante. A pesar de que en el sur tenemos la boca del estero Tamarindo, ahí tenemos una pendiente importante. Si nos ubicamos en Playa Grande Norte, ahí sí la pendiente se ve muy marcada. De hecho, sí se hizo un trabajo científico al respecto, comparando los diferentes sectores sur, norte y centro, y también no solo el tema de pendientes, sino de aspectos físicos y químicos. Entonces sí hay una variación de aspectos físicos y químicos en playa. Y para la selección de sitio de parte de las tortugas eso es fundamental. Que hayan playas con buena pendiente, y no solo la pendiente juega un papel importante para que el mar no llegue, pero también juega un papel importante para que los neonatos regresen al mar, pero también la elevación de la playa. ¿Y qué me refiero con elevación de la playa? Es la cantidad de capa de arena que hay suficiente para que ocurra el desarrollo embrionario. O sea, si tenemos espacios muy reducidos, hay un riesgo mayor, porque entonces son inundados inclusive hasta por el nivel freático. El nivel freático es muy importante ante eventos de cambio climático, con temperaturas muy elevadas. Sí es importante que haya niveles de agua importantes para bajar la temperatura. Pero esa elevación de arena es fundamental para que se desarrolle el embrionario. Ahora, muy importante entender también de que estamos hablando de 70 centímetros a 1 metro, 70, 75 centímetros de profundidad es que él pone las tortugas los huevos. Ahí es donde se da la cámara, ahí es donde se da todo lo del desarrollo embrionario. Por eso es que esa elevación es fundamental para que se dé ese desarrollo. Entonces, si tenés playas muy reducidas, muy planas, afectas eso. And do I understand correctly that the nesting area of the turtles is always beyond high tide, but that it does not take place within the vegetation area? So it's in the space on the sandy part of the beach between high tide and the vegetation. Sí, hay un hábitat donde se da la puesta de los huevos, por decirlo así. Esa puesta de los huevos también va a depender de la especie. Por ejemplo, las tortugas loras, que son más pequeñitas, anidan más abajo, desde la pleamar ordinaria, más cerca de la pleamar ordinaria o en el medio de la playa. Las baulas van a anidar más arriba, cerca de la línea de vegetación.
Y las negras anidan en la vegetación. Se pueden meter ahí en la vegetación y poner sus huevos. Sí, el hábitat crítico es, de hecho hemos dividido las zonas en zona 1, que es desde la pleamar baja a la pleamar alta, la zona media, que es desde la pleamar hasta la línea de vegetación, y la zona tercera, que es la vegetación. Para ubicarnos, las baulas estarían anidando en la zona 2, de la pleamar ordinaria hasta la línea de vegetación. Do I understand correctly from your evidence that the 75 meters, so the 75 meters beyond the 50 meters, is purely a buffer zone? It's not an area where the turtles nest. Sí, correcto. Si hablamos de los 75 metros, para referirnos de esa parte, las tortugas no anidan ahí, en los 75 metros. Esa franja es fundamental para conservar esa otra porción de playa. Eso sí es importante. Y es que ya los efectos, yo no tengo que irme a otro lado para ver ya los efectos, ahí mismo los estoy viendo. Si usted corta toda la vegetación para construir, entonces va a haber un problema de erosión por efecto del viento, por el efecto de las mareas que están ingresando, y entonces esas playas que ya tenías con pendientes suficientes se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo. Eso no es un efecto de hoy a mañana, y eso lo dijimos, por eso es que el tema de desarrollo, cuando afectas y degradas el ecosistema, porque al final es una degradación del ecosistema, o sea, no lo estás mejorando ni lo estás manteniendo, sino que lo estás degradando, es en el plazo de tiempo. Entonces, la preocupación nuestra es que si todo eso se desarrolla, o sea, en el corto o largo plazo vas a tener un impacto sobre la población, pero ese impacto lo vamos a ver en el futuro, así como lo vimos con el saqueo de huevos, que el impacto no fue inmediato, sino que empezó a verse gradualmente conforme pasaban los años. Igual, entonces, cuando afectas ese hábitat de anidación, tal vez no lo ves ya, pero lo vas a ir viendo en el lapso de tiempo. Pero entonces, cuando tenés una población tan drásticamente reducida, eso sí va a tener un impacto mayor, porque entonces, en este caso, todo nido de baula vale. Todo nido de baula es fundamental conservarlo. Todo. Así sea uno, así sean dos, es importante, porque no sabemos si ese uno o dos va a llegar a ser adulta y va a poder venir a poner 60 huevos, que eso es lo que pone cada vez que viene, cada 9 días. Es decir, una tortuga pone 7 veces, hasta 8 hemos contado, en periodos de 9 días. 60, en promedio 66 huevos por tortuga. Por eso es que si tenemos la mayor cantidad de tortugas en reproducción y tenemos la mayor cantidad de tortugas producidas, es fundamental. Entonces los focos de atención, inclusive en el marco de la convención, es poner atención en que ese éxito reproductivo esa es la atención, poner que ese éxito, asegurar. Y entonces yo creo que como Estado no debemos delegar esa responsabilidad. Es una responsabilidad del Estado mantener eso. Y si firmó ese convenio, ese convenio internacional, me parece que es fundamental respetarlo y hacer todo el esfuerzo para lograrlo. Y el desarrollo está ahí, o sea, el desarrollo viene después de los 70, no estamos diciendo que no se desarrolle, ahí está. Apliquemos buenas medidas de conservación, hagamos todo lo que se tenga que hacer para minimizar el impacto, pero protegemos esta franja de 75 metros. Es como darle ese respiro terrestre al Parque Nacional. Y es una franja muy delgada, la verdad. Démosle respiro. O sea, no lleguemos a presionar tanto a esta población al punto de que no la podamos recuperar. Y es que si perdemos el hábitat de anidación, extingue, porque no está yendo a otro lugar a anidar, está concentrándose en 6 kilómetros de playa. Entonces me parece fundamental que logremos eso. Hemos hecho un esfuerzo de tantos años, ha costado, yo sé, es difícil, pero no es para Costa Rica nada más, es para todos los que quieran llegar a Costa Rica son bienvenidos, y ahí van a estar las tortugas y van a estar los ecosistemas y van a estar ese ambiente bonito que los amigos dijeron y que estamos ahí trabajando por ello. I just have one or two further brief questions. As part of your role, do you work with homeowners, with property owners in the area of the park, whether or not in the park or just outside the park, in order to ensure that they manage their property and conduct themselves in a way which is conducive for conservation purposes?
Bueno, hemos venido haciendo un esfuerzo eh, para que tome medidas. Recuerdo que la CETENA, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, en algún momento delineó algunos, estructuró algunos lineamientos a seguir a nivel de infraestructura, precisamente en esa franja de amortiguamiento de 500 metros para minimizar el impacto sobre el parque, sobre el parque Baulas. En Baulas tenemos una intención muy fuerte de tener incidencia en que la gente adquiera conciencia en el tema del Parque Nacional. En este momento tenemos un problema serio de ingreso de animales domésticos, por ejemplo, de perros, al área protegida y en el pasado reportamos perros afectando nidos. Y entonces, ese tipo de conciencia, el que nos ha costado mucho, no ha sido fácil. Y ahí estamos. El tema de luces en las playas, en las casas que ya están dentro del parque, algunos han ayudado mucho en cambiar luces, pero hay otros que no. Entonces es un tema de permanencia, de constancia, de incidir en que la gente tome conciencia. Muchos lo hacen, pero hay una gran parte también que no lo hacen. Entonces genera una presión muy fuerte. But this is part of your official function, is to work with property owners, with homeowners, to advise and assist them on these issues. Le voy a dar un ejemplo por ahorita que acabamos de terminar. Recién estamos en el proceso de elaboración del plan de manejo. Ese plan de manejo invitamos a todos los actores para conversar sobre diferentes temas en el marco de la elaboración de la estrategia de atención a los temas que llevan con respecto al Parque Nacional. Y ha sido un proceso con mucha participación comunal. Hay representación de ellos en el proceso y para mí ha sido fundamental. Algo muy importante y es que nosotros sí hemos sido muy claros a nivel de Parque Nacional, por ejemplo, de los que estamos allá, de explicar muy vehementemente, muy fuertemente la posición nuestra con respecto a esa franja de 75 metros y de la necesidad de conservarla y de protegerla. Y yo creo que los amigos aquí, don Brett y Reddy, saben esa posición de que si hemos dicho necesitamos proteger esa playa, necesitamos proteger esa área de amortiguamiento como franja de 75 metros, siempre lo hemos dicho. Y los hemos invitado a participar en este proceso de plan de manejo y ahorita estamos en el análisis del documento. Todos ellos tienen los documentos, los están leyendo, ya algunos aportaron sus comentarios al respecto y ahí va para adelante. Just one last question. I'd like to take you back to the binder of material that the claimant put in front of you and ask you to turn back to tab 21. It's the thick binder, which was the document that counsel for the claimant took you to. That's Exhibit C53. It's the Ayuda Memoria note of the 16th of July 2003. And I'd like to take you back to that bullet point on the second page, which in English reads, in the private areas declared as national park in 1991 and 1995, we would like to promote a voluntary conservation regime instead of resorting to the respective expropriations. You have that language? Sí, correcto. So my question to you is a very simple question. Do you think that a voluntary conservation regime, as referred to here, is an inadequate way of protecting the conservation of the turtles? In other words, do you think that expropriation is necessary? Ya voy a dar mi opinión no solo como administrador, sino como biólogo también. En mi criterio, sí es fundamental proteger y conservar esos 75 metros para no tener un impacto sobre el hábitat de anidación. Si ya tenemos esa área sin construcciones, por ejemplo, yo no soy del criterio de inyectarle amenazas entonces. O sea, si ya está ahí para protegerla, y porque el Estado decidió en su decreto y ley que debíamos protegerlo,
yo no puedo concebir el hecho de que si ya está protegida, pongámosle una presión. O sea, para mí no tiene sentido. Si ya tiene su nivel de protección, bueno, consolidémosla, porque ese fue el objetivo para hacerlo, para crear la ley. Yo particularmente sería muy triste saber de que vamos como seres humanos a inyectar un riesgo sobre una amenaza ya documentada en el mismo parque, sobre una población tan en estado crítico. Eso es lo que a mí me preocupa. Mr. Pedro, thank you. I've just had a note from Mr. Cantor who would like to have a further brief set of questions to you, and then we will conclude. With apologies, Mr. Piedra. The properties for which the expropriation proceedings have not been completed, does the park patrol those properties today? The portion of them in the 75-meter area. Nosotros lo que hacemos son recorridos y si hay una afectación a un área, indistintamente si es parque o no, ponemos las debidas, informamos a las debidas instituciones. Lo que quiero decir es que si es propiedad privada, o sea, los guardaparques no van a andar ahí viendo la propiedad privada, no. Ellos tienen su propiedad y si hay alguna afectación o nos llaman porque alguien, por ejemplo, si nos llaman y alguien está cortando un árbol, por ejemplo, llámese donde esté dentro, esté fuera, nosotros vamos y chequeamos y lo primero que preguntamos es si hay permisos o no. Entonces, si hay permisos, verificamos que los permisos estén bien y listo, sea donde estén. Does the park administration treat properties inside the 75-meter area different from properties outside the 75-meter area? Las propiedades que están dentro de los 75 metros no es de nuestra administración, o sea, no administramos esas propiedades. Y el trato es igual para todos. Si hay alguien que hay una afectación en un determinado sitio, vamos y lo atendemos. Y atendemos hasta cosas que están ocurriendo hasta 20 kilómetros del parque, por ejemplo. Entonces hay una atención general a lo que ocurra en el área, una vigilancia. Esté dentro de lo que compete de lo que dicen los límites del parque o no, igual hacemos una vigilancia. Is that surveillance different between properties in the 75-meter area and the land inside the 50-meter area? Bueno, hacemos una vigilancia general, no debería ser diferente. Si hay una afectación, por ejemplo, y no tienen los permisos respectivos, ponemos en la denuncia, por ejemplo, al Ministerio Público, que es el que nos toca a nosotros, y si está dentro de lo que dice la ley como límites de 75-24, nada más lo informamos, que está dentro de los límites del Parque Nacional Medio de las Baulas. Y si está fuera, no decimos nada, pero que está, nada más, no indicamos si está adentro o fuera, nada más hacemos la descripción general y ponemos la denuncia correspondiente. Is there signage or other marking to show the boundary of the park? No, hay letreros que están en las propiedades que ya han sido traspasadas a nosotros. Hay, por ejemplo, a la entrada del parque, a la izquierda hay un letrero ahí que está, pero a nivel general, a los 75 metros, por decir algo, no tenemos rotulación. Tenemos rotulación en las entradas principales, pero es una rotulación muy general de información al turista. Thank you for your patience. Mr. Pedro, thank you very much for your testimony. Thank you. I think we will take a break now until 20 minutes past 11.